Y ya está con nosotros Raquel Toledo. Raquel, después de muchísimo tiempo trabajando en Madrid, en 2007 decidía venir a Córdoba y crear la Fundación Ala de Teatro Musical, pero también desde 2010 se suma al Teatro Avanti, el cual dirige a nivel pedagógico y en el cual ejerce como docente, y de hecho poquito después creará ese centro de investigación para profesionales de las artes escénicas que es su magnífico Teatro Laboratorio Raquel Toledo. Hoy está con nosotros para hablarnos de la apretadísima agenda que tiene esta entidad y en concreto de un curso que está a punto de arrancar. Raquel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Raquel, tu currículum es impresionante, tienes muchísima trayectoria como actriz, como directora incluso teatral, como pedagoga en este sentido, y has querido de alguna manera en tu teatro laboratorio, ingresar o hacer que se fusionen todas estas diferentes directrices, incluyendo incluso el flamenco. Ajá. Esa es una de las tareas que siempre he querido realizar. Allí en Madrid lo hacía con la compañía de Flamenco Teatro Las Contratiempos. Y ahora estoy muy contenta porque justo estamos haciendo un espectáculo de flamenco teatro con la cantadora Rosa de la María y el guitarrista José Luis Fernández Antolí. Bocetos de Amor desparramado, de Ginés Liébana. He cogido poemas de Ginés y he hecho una dramaturgia. Muy bien, sí, de hecho una de las áreas, digamos, pioneras que tiene Teatro Laboratorio es esta de teatro contemporáneo flamenco poético, en la cual pues se crea esa sinergia, no solo entre el teatro y el flamenco, sino también gracias a la poesía, ¿no? Mediante la poesía. Efectivamente, porque creo que además es el arte más cercano y más accesible para fusionar con el flamenco y aunque no es fácil encontrar poetas con los que haya una pulsión flamenca y tener la suerte de conocer a Ginés Liébana, que además es un entrañable amigo mío, me ha dado esta oportunidad de hacer flamenco poético a través del teatro, claro. Bueno, hablábamos de una actividad pionera como era este teatro contemporáneo flamenco poético, pero también tienes en estos días la presentación de ese curso de teatro en inglés, algo que, como me decías en el corte, pues si existe desde luego no se promociona mucho y desde luego en Córdoba es una auténtica novedad. Sí, yo la verdad es que estoy muy contenta de mi vuelta a Córdoba porque estoy pudiendo realizar varios sueños. Uno era este que te digo, del flamenco teatro poético, y otro es precisamente hacer teatro en inglés. Yo he estado haciendo un máster de dirección de escena en Londres, y también en Moscú, pero todo en inglés. Es un idioma que, como yo adoro las obras de Shakespeare, es uno de mis autores preferidos y he tenido la suerte de interpretarlo allí en Londres. De hecho tienes un curso que es como interpretar a Shakespeare, ¿no? Eso es. Y he trabajado con Leon Rubin, incluso cuando aquí venía él a la Cuarta Pared en Madrid, yo era su traductora. Leon Rubin es un especialista en cómo interpretar a Shakespeare y creo que es la clave para quitar esa vergüenza que hay de hablar inglés, que es algo tan característico, que tanto cuesta, y creo que esta mezcla de teatro e inglés es algo que puede ayudar mucho, porque como a través del teatro te desinhibes y en el inglés mucho es el ponerte a practicarlo. Creo, ayer fue la primera clase y está todo el mundo muy contento, y creo que eso va a tener mucho futuro. Creo que es una cosa que a desarrollar. Muy bien, este taller de teatro en inglés, no sé si todavía tenemos opción a inscribirnos. Entiendo que ya ha empezado, entonces ya el proceso está cerrado, ¿no? Este grupo sí, lo que pasa es que ha habido tanta demanda que se van a abrir 2 grupos por la mañana, los miércoles de 12:30 a 2, de 12 a 2, y los martes de 10:30 a 12:30. Y luego depende de gente que me está llamando, porque yo lo hice primeramente para actores, pero me propusieron profesores de la Universidad de Filología y Letras que lo ampliara a profesores y también a universitarios. Y de hecho tengo una profesora violinista en este grupo que hemos abierto y otra pianista, ambas profesoras de inglés. Y se va a abrir un grupo intermedio, porque el nivel ahora que tengo es nivel avanzado, que por eso trabajo además con la ayuda de la asesora Marta Gaustad en pronunciación, pero luego vamos a trabajar niveles básicos e intermedios en los otros grupos.
Efectivamente, Marta Gaustad, que es la asesora, dicho, de pronunciación, que es también actriz, ¿verdad? Actriz y filóloga, se dan sí, en ella básicamente traductora y profesora. los dos campos, sí, sí es verdad, su dedicación, ¿verdad? Su oficio es el de traductora, profesora, y que también tiene un máster en educación bilingüe, o sea que también está perfectamente especializada en este campo. Es muy interesante esto que comentaba Raquel sobre el bloqueo, porque ciertamente si unimos la desinhibición que suele acompañar a este tipo de actividades con la práctica del inglés, quizá encontremos el cauce perfecto para romper con ese muro de hablar en otro idioma, ¿no? Las palabras están llenas siempre de intenciones y de emociones. Si jugamos con ponerles objetivos al acto de comunicar, se nos olvida que lo estamos haciendo en otro idioma y no nos preocupamos tanto por el error, sino por tratar de comunicarnos en otro idioma, y se convierte en un juego. Y esa es la clave, ¿no?, que yo trabajo en mi programa. Desarrollo las dos vertientes, lo que es desarrollarte como intérprete y hacerlo en otro idioma, que no deja de ser un juego. Sí, la verdad es que sí, claro, no deja de ser algo tremendamente, exactamente, tremendamente lúdico y a la vez de un nivel de aprendizaje, ¿verdad?, a nivel académico muy, muy jugoso, ¿no?, muy fructífero. ¿Cómo se van a desarrollar? ¿Cuáles van a ser los contenidos que vais a ofrecer en este curso? Pues mira, te voy a poner un ejemplo. Ayer comenzamos trabajando con adjetivos, viendo las energías y las intenciones y cómo la pronunciación, cómo acentuando las consonantes estamos remarcando la intención, y cómo trabajando las vocales, en inglés, que además hay muchas más vocales que en castellano, vamos pudiendo allí canalizar la emoción. Nosotros vamos a trabajar el trabajo del actor sobre sí mismo, vamos a desarrollar la observación, la concentración, la imaginación, pero lo hacemos en inglés. Y eso añade, por un lado es un desafío, pero por otro también es muy enriquecedor, y el grupo de verdad está reaccionando muy bien. Otra línea que vamos a trabajar es la improvisación, porque este nivel, como es B2, se puede. En los niveles 1 más intermedios seguiremos siempre trabajando con estructura, sí, que yo les voy dando de antemano para que se sientan seguros y confíen en lo que están haciendo, porque la improvisación requiere mucha soltura, ¿no?, en lo que es el diálogo. Y una tercera vertiente, que es el trabajo, el análisis del texto, que lo que hace es hacerte, cómo te das cuenta de que a través de las palabras comunicas y qué es lo que estás haciendo, ¿no? Queriendo algo de la otra persona. Trabajamos la estructura antagonista-protagonista de una de las líneas que yo trabajo de William Layton, de la escuela de William Layton. Muy bien, bueno, para este curso sí se pedía como requisito el que hubiera un conocimiento, digamos, básico del idioma, pero sí, ¿hasta qué punto hemos pedido de forma oficial este conocimiento? Bueno, yo tuve una entrevista con cada uno de los que ahora participan en el curso y he tenido la suerte de tener en general un nivel alto. Algunas de las actrices que a lo mejor no tienen tanto nivel aportan su riqueza como intérpretes, por ejemplo, equilibran a través de lo que ellas ya tienen como actrices profesionales a las participantes que vienen del mundo del inglés, ¿no?, de los profesores, con lo cual está muy equilibrado, pero voy a intentar que cada grupo tenga un nivel más o menos igual. Entonces el próximo que monto es más bien intermedio básico, para no tener... porque si no hay un poco de frustración, ¿no? Claro, sí. En este nivel siempre hablo en inglés, pero en el nivel intermedio básico lo hago bilingüe. Traduzco siempre que levanten la mano. Muy bien, hemos hablado de las personas que reciben este curso, de profesores, de alumnos, estudiantes en general. Efectivamente, dentro de Filosofía y Letras es un caldo de cultivo interesante, porque ellos abordan el idioma, en este caso la filología inglesa, desde un punto de vista, digamos, más teórico, y muchas veces pues tienen esa carencia, ¿no?, el no poder practicarlo tanto como quisieran, pero también se podría extender este curso a otros colectivos, como por ejemplo altos ejecutivos, ¿no?, o algunos tipos de colectivos profesionales que necesitan el inglés con muchísima asiduidad y que a la vez son
en fin, bastante introvertidos o les cuesta romper el hielo, ¿no? Esa idea es muy buena y de hecho yo acabo de terminar unos cursos, de impartir cursos de oratoria, esta vez en castellano, Sí. y efectivamente para este gremio sería muy interesante hacer cursos de oratoria en inglés. Así que mira qué propuesta más buena como siguiente teatro, taller de teatro. Pues sería estupendo, pero vamos, es difícil añadir material y añadir ideas a teatro laboratorio, ¿no? Porque ya desde el propio nombre, desde la propia concepción, ya nos está hablando de que es un espacio para crear y, como hemos dicho antes, para fusionar, porque teatro laboratorio surge con una, digamos, necesidad inicial de cubrir una una carencia que tú estás viendo en la escena en general, no solo ya a nivel local, sino a nivel estatal, ¿no? Sí, es el sueño. Para mí es que los actores canten y bailen, que ya eso está en los musicales, pero que los músicos y los bailarines y bailadores interpreten. Y ahí estoy, con Rosa de la María, una cantadora que se ha lanzado al mundo de la interpretación, José Luis Fernández Antolí, que ya lleva trabajando conmigo en varias producciones de teatro, que ya está en camino de ser un gran actor, y que fue lo que hice con Las Contratiempos. Ellas eran bailadoras, pero querían desarrollarse como actrices y bueno, si ves cualquier espectáculo de ellas puedes entender que son magníficas actrices, además de grandes bailadoras. Y ese es mi sueño, y de ahí surge Teatro Laboratorio, aparte de la necesidad de que considero que los actores que están aquí en Córdoba deben reciclarse. Ellos deben de reciclarse y yo he tenido la suerte de trabajar muchas dinámicas diferentes, tanto en la línea de Grotowski como en la de Stanislavski, como en la de Bertolt Brecht, y eso hace que tenga mucho que aportar a nivel de reciclar actores, ¿no? Que es otra de las líneas muy importantes del Teatro Laboratorio. Mantenerlos... De hecho, tenéis una plataforma de reciclaje que se dirige muy especialmente a actores ya veteranos, ¿no? Es decir, existe la necesidad de que un actor que lleva ya muchísimo tiempo actuando, interpretando, pues logre reinventarse y supere, porque por ejemplo podemos hablar de actores de la etapa dorada de Hollywood y podemos hablar de algunos que siguen siendo iconos y que sin embargo adolecen de ciertos vicios y de ciertas maneras que no les podemos reprochar tampoco porque llevan toda la vida actuando de esta forma, ¿no? Tú lo has dicho. Es necesario refrescar el arte de la interpretación, porque si no la técnica, la repetición hace que muchas veces te generen vicios. Y ahí, de hecho, el gran maestro Stanislavski, toda su labor fue esa, ¿no? Refrescar la interpretación, ver cómo en la repetición que tienes que hacer en cada función logras que ese acto sea vivo y esté pleno, tanto para el espectador de la primera función como para la de 499, ¿no? Esas son las dinámicas que yo desarrollo, ¿no? El sentido de la verdad, el buscar las energías, tanto desde la memoria sensorial como de las imágenes, ¿no? Cómo te provocan. Entonces, en esa idea de hacer más real, ¿no? De devolver la juventud a un actor, a una actriz que lleva toda la vida sobre el escenario o delante de la cámara, pues es tremendamente importante. No sé si tú estás de acuerdo con esta técnica más americana de preparar los personajes experimentando realmente estas historias que nos cuentan, sobre todo de actores norteamericanos que deciden pues vivir en el lugar o hacerse pasar por el personaje que tienen que interpretar más adelante. No sé si esto es excesivo o realmente... Creo que depende del trabajo. Yo creo que en cine tienes que trabajar más como trabajan en el Actor Studio, por supuesto. Luego yo, por otro lado, para el teatro recomiendo más la técnica inglesa, que es más desde el juego, es más desde la dinámica, es más divertido, no es tanto profundizar en el personaje desde la analogía y sí, que es importantísimo, ¿no? Y si yo fuera este hombre y lo investigo, que yo también trabajo mucho esa dinámica, dependiendo de la obra de teatro. Por ejemplo, para comedia es mejor trabajar otro tipo de cosas en general. A mí, uno de mis grandes maestros, Dario Fo, yo tuve la suerte de dar un curso con Franca Rami y Dario Fo en Italia, y creo que su técnica es muy interesante, como la de John Wright, de la técnica de los estatus físicos, que yo lo trabajo mucho como profesora en la Escuela de Teatro Avanti y que también la voy a trabajar ahora en el Teatro Laboratorio en inglés, y consiste en usar
tus posibilidades expresivas del cuerpo para llegar a la emoción desde fuera adentro, porque esas son las dos grandes maneras de trabajar, de dentro a fuera, que es la técnica del actor estudio, y de fuera adentro, que lo hacía Meyerhold y lo hacen el distanciamiento que propone Bertolt Brecht después de identificarte. Entonces esas técnicas yo las mezclo, por eso he llamado a mi teatro laboratorio con mi nombre, porque acabo de hacer una nueva. Al fusionar diferentes líneas de trabajo, ya no las puedo llamar solo por sus nombres, porque ya es lo que yo creo que puede llegar a ser el teatro según se pida, ¿no? Y para llegar a este punto fundamental, perdona Raquel, ¿qué me querías decir? Sí, algo que no solo para los actores que ya llevan mucho tiempo trabajando, sino sobre todo para estos que salen de las escuelas de teatro y solamente pueden hacer una función cada cierto tiempo, porque aquí en Córdoba sabes que es muy difícil conseguir trabajar más de 2 días en la misma función, los bolos te salen muy esporádicamente, entonces a través de ese entrenamiento, de ese reciclaje, tú estás vivo y no te cuesta, ¿no? Es como si no te anquilosas como actor, que no hace falta llevar muchos que no años necesariamente son veteranos, sino que cuando hablamos de la necesidad de reciclaje, hablamos de veteranos y de personas que aunque estén iniciando su carrera profesional, pues salen también de la escuela pues con cierta parálisis provocada primero por el ámbito académico, que siempre es mucho más seguro, ¿verdad? Ellos aprenden determinadas técnicas, aprenden en determinadas clases y de repente salen al mundo y trabajan poco, ¿no? Porque por desgracia ahora mismo pues la situación, como en todos los ámbitos, es muy complicada, ¿verdad? Bueno, yo te iba a comentar que para llegar a crear esta propuesta dramatúrgica, esta propuesta a la hora de abordar la interpretación de un personaje, fundamental tu paso por Londres y tu trabajo con el codirector de la Royal Shakespeare Company, ¿verdad? Vaya, eso ha sido el último, yo siempre ando reciclándome también, y el verano pasado estuve haciendo un curso de teatro en inglés con el Lawrence Boswell, el codirector de la Royal Shakespeare Company, a través de una de las escuelas donde yo estuve impartiendo clases en Madrid, Teatro del Submarino, que fue quien organizó el curso allí. Y yo me entrené en la Central School Speech and Drama, ahí trabajé como actuar Shakespeare. Y luego hice el máster de dirección de escena en la Middlesex University, que ahí fue donde ya empecé a dar clases yo, solo que a ingleses, de teatro en inglés. Trabajamos As You Like It, como gustéis, de Shakespeare, y luego hice un taller de teatro flamenco y montamos en el Teatro Simon, estrené Flamenco Lorca Duende, A Journey, un viaje. Efectivamente. Bueno, y de ahí es donde, digamos, surge, o ahí está el germen de esta idea de hacer teatro en inglés aquí en Córdoba. Sí, por supuesto. O sea, yo es que echo de menos dirigir en inglés y practicar el teatro en inglés. Por lo que te digo, porque es un idioma que te da más juego, por todas esas vocales que tienen, los matices en las emociones son mayores. Tienen más vocales, tienen más emociones, entre comillas. A ver, es un decir, ¿no? No, pero tenemos más maneras de modular, ¿no? Lo exactamente, que vamos a expresar. Y las consonantes, esas terminaciones en est o en the, ¿no? Leon Rubin me enseñó una cosa muy interesante, y es como en Shakespeare no existe todavía el subtexto, no existe lo que hay por debajo como ahora se trabaja tanto en el Actor Studio, sino que en las palabras ya está la emoción y la energía y la intención en ellas. No tienes que hacer nada más que brindarlas. Y ese es uno de los ejercicios interesantísimos para este taller de teatro que estoy haciendo en inglés. Y es algo que podemos sacarle mucho partido, sobre todo para que ellos hablen inglés seguros de sí mismos, ¿no? Con confianza. Claro, y además para muchísimas finalidades, ¿no? Por un lado, para el que quiera perfeccionar, mejorar, romper el hielo con el inglés, como para el actor, el profesional que de verdad necesite desarrollar su manera de hablar o su soltura en este otro idioma, ¿verdad? Es que hay muchos actores que, como yo, quieren irse a estudiar al extranjero. Claro. Y ahí es donde les brindo yo esa oportunidad de practicarlo aquí, no tienen que irse fuera. Antes de tiempo, quiero decir, pueden practicar aquí el inglés y luego ya entrar en alguna escuela, que hay en Londres, por ejemplo, hay escuelas para extranjeros, porque es muy difícil entrar en Londres, es una escuela propia de teatro, porque el idioma es básico, entonces si no eres bilingüe es difícil, pero hay escuelas especializadas en admitir extranjeros que hablen inglés.
La verdad, Raquel, es que es maravilloso que después de muchos años de formación, de trabajo, no solo en Madrid, sino más allá, en Londres, hemos dicho antes, incluso en Moscú, ¿verdad?, decidas regresar a Córdoba para ofrecernos de alguna manera pues todo tu conocimiento y ponerlo en práctica en tu ciudad. ¿En qué momento decides dejar la gran urbe para venir a tu tierra? Pues mira, ¿tú no has oído esa frase que dice los hijos te cambian la vida? Pues cuando mi hijo cumplió 3 años y ya pasó de la guardería y empezamos a ver, yo trabajaba hasta las 10 de la noche en la Escuela Superior de Artes Imaginarias de Madrid, sí. Yo quería criar a mi hijo y la mejor decisión que he tomado creo que ha sido venirme a Córdoba. Y en un momento muy interesante, la Escuela de Teatro Avanti, Proyecto Avanti me abrió sus brazos, he tenido mucha suerte de conocerlos, hice mi primer montaje aquí con ellos, Juansen y Grete, en un cuento musical que fue todo un éxito, y ellos han querido seguir contando conmigo como profesora. Y por otro lado, Proyecto Lunar, que yo me metí en Proyecto Lunar y Ala Teatro Musical, la compañía surge de ahí, de mi trabajo en Proyecto Lunar, y nos consideran una empresa con futuro y empezamos a hacer espectáculos y tanto lo hemos hecho el ¿Qué pasa con nuestro tiempo?, una obra de mujeres cordobesas, que me dedico ahora a escribir también las obras que dirijo, cosa que eso surge aquí en Córdoba. Las pulsiones como literarias autora es que han salido aquí, muy de aquí, sí. que no eran una cosa que yo tenía desarrollada, y he podido hacer, pues estuvimos en el Teatro de la Serquía, hemos estado en el Escultural también con La Bruja y el Árbol, hemos estado en Cultura en Red del Ayuntamiento, o sea que aquí he podido desarrollar, también tengo la suerte, gracias a mi familia, de contar con un espacio que, aunque tratamos a la Teatro Musical de hacerlo nuestro, pues no todo el tiempo hemos podido hacernos cargo y la familia ha ayudado, y eso también es muy interesante. En Madrid es muy difícil contar con un local para ensayar. Entonces tú entiendes que Córdoba está en un buen momento a nivel teatral. Sí, sí, muchas compañías. Bueno, acaba de surgir Córdoba Escena, que es una plataforma que mañana vamos a reivindicar nuestra dignidad como artistas de las artes escénicas en Córdoba, que hay más y más buenos de lo que se piensa. Mucho. Hay toda una red de teatros, de grupos de teatro amateur que ya se salen de aquellos proyectos simplemente de asociaciones vecinales, sino que son grupos de personas que quieren dedicarse en serio a esto, y por supuesto Proyecto Avanti ha sido fundamental. En los últimos años la escena de Córdoba ha dejado de pertenecer solo a los grandes circuitos, que ahora también están aumentados gracias a ese círculo, ese triángulo más bien, entre Gran Teatro, Aserquía y el Teatro Góngora, pero por otro lado ha estado Proyecto Avanti, acogiendo a los profesionales y a los no profesionales, que yo creo que es fundamental y un pilar fantástico para empezar. Totalmente de acuerdo. Han dado un empuje impresionante al teatro en Córdoba. Y ahora Teatro Laboratorio pues viene a seguir complementando esa escena, porque tradicionalmente pues uno piensa que si no está en la capital del país pues no puede desarrollar con total garantía de que vaya a tener un futuro. Y sin embargo el teatro quizás va por otra línea, ¿no?, que el cine. Por supuesto. El teatro desarrolla otras dinámicas que en el cine, ya sabes que el realismo, la necesidad de verosimilitud, siempre se necesita verosimilitud, pero es otro código, otro código, y el teatro te abre fronteras. Y sin embargo hemos tocado el cine, que también es un área importantísima en Teatro Laboratorio, ¿no? No solo a través de ciclos, de seminarios, sino a través de cursos. ¿Cómo abordáis el cine desde Teatro Laboratorio? Bueno, yo en Madrid he trabajado, he dado clases a directores de cine, cómo dirigir actores, y aparte hacía talleres del actor frente a la cámara. Yo tengo la suerte de haber trabajado, a mí me entrenó Asunta Serna en uno de los talleres que ella hizo del actor frente a la cámara, y a la vez me he empapado de las teorías de Michael Caine, que son magníficas, os recomiendo a todos lo que él dice de qué tiene que hacer el actor frente a la cámara, y luego en la práctica he hecho talleres allí con actores profesionales que venían del teatro. Yo he trabajado en la Escuela Superior de Torrelodones, que está de la Universidad de Kent, y todos me pedían dar cursos del actor frente a la cámara. De hecho, en Teatro Avanti también va a haber se va a hacer un seminario intensivo del actor frente a la cámara.
Y bueno, lo que yo quiero hacer en mi teatro laboratorio es analizar las películas, ver qué tipo de técnicas interpretativas se utilizan en determinadas escenas para que los actores profesionales abarquen ese tema que aquí en Córdoba pues aquí en Córdoba hay muchos directores de cortometrajes muy interesantes, Sí, sí. que si hay actores que se entrenan en este otro código que es muy diferente del teatral en muchos sentidos, para el teatro tú necesitas una segunda naturaleza, una energía extra para en un escenario transmitir a la fila número 300. En cine es todo lo contrario, menos es más. Es underacting en vez, ¿no? Al contrario, casi, en muchos momentos, en otros hay técnicas muy similares, cuidado, entre el teatro y el cine, pero hay otras que tienes que cambiar el chip, y eso es un poco lo que se propone a través de los talleres de interpretar en cine. Y luego está el tema de los raccords, los fallos de raccord, que son que te hunden una escena, que tú haces la mejor escena emocionalmente y resulta que no sirve, claro, porque el cigarro estaba en la mitad, en la primera, en la segunda estaba entero, o no te has puesto justo donde te pedían que te colocaran la luz, o no estás mirando a la cámara en donde la tienes que mirar. Ese tipo de cosas es lo que más les gustaba allí en Madrid a los actores que yo les daba el curso. Claro, y trabajar. Aprender, porque eso te hace que la falta de trabajo que tú tienes, de la falta de experiencia cuando haces casting y te cogen para un papel en una serie o en una película, tú ya vayas con un bagaje de qué es lo que se cuece en un plató de cine. Decías el raccord del cual no se libran ni siquiera las grandes producciones, y cuando hay grandes presupuestos es más impensable todavía, ¿no? Pero sigue sucediendo. Y por otro lado también entiendo que en cine tenemos una dificultad añadida, que es salir y entrar del estado emocional, ¿no? En teatro, digamos que ahí la entraña se pone sobre escena y todo tiene que salir, pero en cine, como en televisión, pues es todo mucho más frío, ¿no? Pues sí, no sé si conoce la película Vivir rodando de Tom DiCillo o Living in Oblivion. Ahí habla de esos problemas, ¿no? De justo cuando se le estropea la cámara, la película, el foco, se le desenfoca la cámara, es cuando las actrices consiguen, por una técnica que hay de interacción, entrar en la emoción. Y han hecho 5 tomas que no han servido porque no era lo que el director quería, y justo esa, por fallo técnico, no sirve, ¿no? Es una anécdota que te cuento de la película, es una película que yo siempre les ponía a ellos, a los alumnos de dirección de actores, y habla de eso, de lo importante que es el actor como técnico, que es una de las facetas que yo trabajo en mis talleres del actor frente a la cámara. Hablando del actor frente a la cámara, hemos nombrado a los actores de cine y televisión, la televisión que cada vez gana más en prestigio, porque tradicionalmente la televisión era, bueno, esa solución, digamos, más desesperada, porque lo ideal era trabajar en el cine, sigue siendo así, pero lo cierto es que cada vez hay más producciones propias y cada vez se invierte un mayor presupuesto en estas series de televisión. Tú, como profesional y como pedagoga, ¿crees que hay calidad? ¿Crees que en esos castings realmente se escoge a gente muy preparada? Yo te puedo decir que las promociones que salimos de la Escuela de Arte Dramático de Madrid, te estoy hablando del 2000, no, perdona, antes, desde el 87-90, que ahora somos 20 años mayor, están todas en televisión. O sea, tengo muchos colegas trabajando en televisión, desde Chiqui Fernández, Esperanza Pedreño, La Cañizares, o sea que sí, que están teniendo en cuenta la calidad interpretativa a la hora de coger actores. Lo malo es que hay un gran número de series en las cuales los actores son muy jóvenes. Entendemos que en estas series en las cuales la imagen es tan importante, se denigra, quizá un poco se denosta la preparación académica. Ese es un problema, ¿no?, que siempre se ha tenido, pero insisto, yo creo, quizá porque conozco a esas personas y sé que están ahí, que cada vez están siendo más rigurosos con el tema de la formación. Porque está mejorando, digamos que ahora tiene mucho más prestigio que Hay muchas antes. Promociones de la Escuela de Arte Dramático que acaban entrando a trabajar en televisión. Luego están, por supuesto, esos casos de los que me hablan, que donde la belleza muchas veces se antepone, o la relación que tengas con las personas de dentro se antepone a la profesionalidad. Pero se están dando cuenta de que es necesaria. Y como ya hay tantos, y hay muy guapos, pues ya se está teniendo en cuenta eso, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, yo he tenido la suerte de trabajar con Belén Macías, que ya ha hecho 2 TV movies, y
y la verdad es que es una gran profesional que salió de también de la Escuela de Arte Dramático, pero luego ella se tiró por el cine. Y ella, por supuesto, tiene muy en cuenta la profesionalidad de los actores a la hora de elegir el casting. Bueno, pues entonces luchemos por un mundo sin intrusismo y sin poca preparación, en el cual pues esté por encima la imagen, porque como tú bien decías, hay muchísimos actores, muchas actrices, y podemos incluso pues elegir, ¿no?, también un determinado físico y una determinada imagen. Bueno, hemos intentado abarcar casi todas las actividades que tenéis en Teatro Laboratorio, pero entiendo que seguro que hay más iniciativas a las cuales podemos apuntarnos o de las cuales podemos participar. Para las personas que nos estén viendo y se hayan interesado muchísimo por Teatro Laboratorio, ¿cómo podemos, Raquel, iniciarnos, participar en ellas? Bueno, pues meteros en la página teatrolaboratorioraqueltoledo.com, sí, con las 3 W primero, sí, y allí tenéis donde contactar conmigo a través de la página mismo, a través del email o por teléfono. Yo insisto que hay aquí muchos profesionales tanto de la danza como de la música, sí, que para eso tenemos un conservatorio de música de segundo grado y de arte dramático, promociones que no se han ido fuera, porque conozco mucha gente que se ha ido fuera, pero que está aquí y que está trabajando en activo, a los que invito a conocer las dinámicas que hacemos en Teatro Laboratorio. Sí, y además porque nunca es tarde, ¿verdad?, para iniciarse en el mundo de la dramaturgia, porque hablábamos en otra ocasión con el presidente de FEGATCO, de esta, digamos, ruta o este abanico que encierra todos los grupos de teatro aficionados, amateurs, de que había muchas personas que a lo largo de su vida no habían podido participar del teatro, no habían podido vivir esta experiencia, y que sin embargo, pues bueno, como decíamos, nunca es tarde, ¿no? Podemos descubrir que el teatro nos apasiona y podemos dedicarnos a él, aunque no hayamos estado preparándonos desde muy jóvenes, o sí es necesaria esa preparación. Eso es lo que han ofrecido y siguen ofreciendo Teatro Avanti. Claro. La Escuela de Teatro Avanti, porque tú, como sabes, mi Teatro Laboratorio es para profesionales de las artes escénicas. Sí, sí. Pero eso es que es verdad. Yo creo que Avanti ha sido clave al ofrecer, vamos, ha dado con la clave al ofrecer la posibilidad de hacer teatro a personas como las que tú dices. Y que sigue haciéndolo. Y de todas maneras, desde Teatro Laboratorio también tenéis, digamos, un último ámbito al que no hemos hecho referencia un poco de pasada, que son esos talleres, estaría constituido por esos talleres de risoterapia, de asertividad. Es decir, que ahí sí podemos encontrarnos, a lo mejor partiendo de que enseñamos actores, pero también para que esos actores mejoren también como personas, ¿no?, en su entorno cotidiano, ¿no? Sí. Son como reciclajes para estar frescos a la hora de hacer un casting, de interpretar. Es decir, que integración... Sí, lo que sí quería comentarte, que una parte muy importante del Teatro Laboratorio son los procesos de creación. Y aparte del que estoy haciendo de flamenco teatro, de bocetos de amor desparramado, vamos a montar ahora con Cristina Maraboto de Ala Teatro Musical, Cuéntamelo en inglés. Que vamos a empezar a trabajar con cuentos teatralizados y que estoy reescribiendo, como hice con Juansen y Greten, modernizándolo, pero en inglés. Ya tenemos un posible bolo en un pueblo de Sevilla, vamos, que ya tenemos función segura creo que en abril, y es justo Teatro Laboratorio lo que quiere sobre todo es desarrollar procesos de creación con artistas. Y los invito a conocer, porque primero para trabajar con actores, músicos o bailadores, pues hay que conocerlos, ¿no? Y luego la primera fase son talleres, la segunda fase son procesos de creación. Ese es un poco el objetivo de Teatro Laboratorio. Muy bien, pues bueno, con esos talleres, con esos procesos de creación, intentando crear sinergias e intentando también poner el reciclaje, darle un sentido mucho más amplio, y mejorando y enriqueciendo muchísimo, de verdad, la vida teatral de esta ciudad. Pues te damos las gracias, Raquel, por habernos acompañado. Esperemos que muy pronto tengamos ya fechas para ese próximo curso de inglés, de teatro en inglés, porque yo entiendo que hay muchísimas personas que han dicho, oye, pues yo quiero participar, pero no sabía que esto existía, y de todas formas tenemos esa página web, que además es Teatro Laboratorio Raquel Toledo, todo junto, ¿verdad? .com, no tiene pérdida, en la cual pues nos podemos
podemos informar perfectamente de todas las opciones que ofrecéis a actores, profesores y en general a todas las personas que tengan una intención profesional a la hora de dedicarse a las artes escénicas. Así que, Raquel, ha sido un placer tenerte aquí. Pues muchas gracias por recibirme. También ha sido un placer. Muchísimas gracias y bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes.